Hola amigas y amigos, hace rato les hice una encuesta si querían el top o la blusa y estuvo muy reñido, pero hoy vamos a comenzar con la parte número 1. Esta blusa estará dividida en 4 partes, así es que en la descripción voy a dejarte el día de mañana las partes que me van a hacer falta. Está súper lindo, una blusa que a mí en lo particular me ha encantado. Esta, claro, será para mí una blusa súper hermosa. Ya saben que me gusta mucho el amarillo, amigas. Y así, pues queda por la parte... Ay, amigas, no les voy a mostrar todo porque ahí están las camitas de mis peques y están un poquito desordenadas. Ya saben, eso de los peluches y todas esas cosas. Pero bueno, aquí está. Aquí está, amiguitas, ya. Por fin nuestra blusita. Vamos a comenzar. Voy a comenzar. Aseguro mi primer punto y vamos a empezar a tejer 3 cadenas. Y en la primera cadena tejo un punto alto. 2 cadenas, paso y aquí donde se hace la unión de los 2 puntos tejemos un punto alto. Y este sería el segundo motivo. 2 cadenas, paso donde está la unión y tejo un punto alto. Llevo 3, 2 cadenas, vuelvo a pasar de lado a lado, 4, 5, nuevamente 2 cadenas y aquí miren, donde se junta, aquí se alcanza a ver este espacio, ahí es donde hacemos el punto alto. Y esto lo vamos a hacer. Quiero mostrarles, amigas y amigos, yo hasta este momento tengo 80 espacios como estos. Aquí se alcanzan a ver, miren. Cada motivo se forma un espacio. Entonces, yo lo que voy a hacer es acomodarlos que me queden bien parejitos. Ahorita no vamos a hacer el espacio de... No vamos a usar los espacios de adentro, vamos a usar los de afuera. Acomodamos. Y llegando aquí, hago un punto deslizado. Apretamos aquí un poquito y vamos a hacerle 1, 2, 3, 4 y 5 cadenas. Me voy a pasar aquí a donde tengo la unión. Ahí miren, donde estábamos haciendo las uniones para hacer el siguiente motivo, ahí lo voy a pasar. Y voy a tejer un punto alto. Y me va a quedar como estos espacios que le vamos a llamar espacios vacíos. Y luego hacemos 2 cadenas. Me voy a pasar al siguiente espacio y tejo punto alto. 2 cadenas, me voy a pasar al siguiente enlace, miren. Aquí en esos enlaces que se hacen, donde estábamos haciendo el punto alto, ahí. Y ya llevamos 3 y necesitamos 5. 2 cadenas, siguiente espacio, punto alto. 2 cadenas, siguiente espacio, punto alto. Ahí está. 1, 2, 3, 4 y 5. Ahora vamos a hacer 5 cadenas. Me paso al siguiente espacio y tejo punto alto. Estos espacios van a figurar como las esquinas, es decir, van a ser estos espacios que yo tengo aquí, ¿ok? Entonces, vamos a continuar. 2 cadenas. Ahora vamos a hacer 19 espacios vacíos. Les vamos a llamar espacios vacíos. Aquí tengo el primero. Esta es una esquina, esta no se cuenta. 1, 2 cadenas, me voy a pasar de aquí, vamos a hacer 2 cadenas,
paso, 3, 2 cadenas, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Ahí está. Vamos a contar. Esta es esquina. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Y hacemos 2, 3, 4, 5 cadenas y una esquina. 2 cadenas, me paso y voy a tejer otra cantidad igual, 19 cuadros para completar este siguiente. Esta es la parte de la manga. Ahora vamos a hacer la parte del frente. La parte de la manga van a ser otros 19 espacios y así, ¿ok? Va a ser en esta ocasión cuadrado. Voy a completarlo. Quiero mostrarles, amigas y amigos, aquí tenemos la parte del aumento. Estas son las de las 5 cadenitas y tejí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y vamos a colocarle 5 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5 y me paso al siguiente espacio y tejo un punto alto y aquí se forma nuevamente la esquina y volvemos a repetir. Necesitamos 19 espacios otra vez, así es que voy a completar esos 19 espacios. Quiero mostrarles, amigas y amigos, miren, ya tengo aquí la esquina y volví a hacer 19. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 5 cadenas. Me paso al siguiente espacio y vuelvo a repetir. ¿Va? Aquí. De aquí a aquí ya tenemos entonces las esquinas. Aquí ya tenemos el siguiente espacio y yo lo que voy a hacer es completar. A ver, vamos a ver si podemos así. Ok, entonces lo que voy a hacer de aquí a aquí ya nada más es completar 2 cadenas para obtener en total 19. Esta parte es la parte de la espalda. Ok, les muestro, amigas y amigos, aquí ya estoy por finalizar. Miren, tengo esta de que es la esquina. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Hago 2 cadenas y cuento 1, 2, 3. Ahí voy a pasar. Y este sería el punto número 14. 14, 15, 16, 17, 18, 19 y esta es una esquina, ¿sí? Entonces, en todos los espacios te tienen que quedar así. Por ejemplo, de aquí a aquí son 19. Así,
En cada parte nos tienen que quedar esos 19 cuadritos, ¿va? Ya tenemos aquí la primera vuelta. Vamos por la segunda vuelta, que es donde nosotros vamos a comenzar a tejer la parte pues ya de los motivos. Entonces vamos a ver, amiguitas, amigos, ahí en casita, anímense a tejer ya esta blusa. 1, 2, 3, 4, 5 cadenas. Tejemos punto alto, 2 cadenas, punto alto, 2 cadenas, punto alto, hasta llegar a la parte de la esquina donde tenemos los 5 puntos de cadena. Hasta aquí. Entonces aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5. Aquí donde tengo estas 5 cadenas voy a tejer 3 puntos altos para hacer la esquina. Entonces tengo 3 y uno que había tejido son 4, ¿verdad? 1, 2, 3, 4, 5. Y aquí de este lado voy a tejerle 3 puntos altos. Ahí están. A ver, aquí 3, nada más 3. 3 puntos altos y el otro lo vamos a tejer aquí en la esquina. 2 cadenas, me voy a pasar a este espacio y vamos a tejerle punto alto, 2 cadenas, punto alto, 2 cadenas, punto alto, 2 cadenas, y voy a seguir haciendo estos cuadritos o espacios. Necesito tener 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Hasta aquí. Vamos a contar esquina. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y vamos a tejerle un espacio relleno. 2 puntos altos sobre las cadenas y en el siguiente punto alto tejo un punto alto. Estos son los espacios rellenos y son o se componen de 4 puntos altos, estos que son los pilares y 2 del centro. 2 cadenas y vamos a hacer 9 espacios vacíos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Vamos a ver. Aquí tengo el espacio relleno. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Aquí vamos a tejer 1, 2, 3, 5 cadenas y vamos a hacerle 3 puntos altos, un punto alto sobre el pilar para que me quede ya este motivo. Y así termino con la siguiente esquina. 2 cadenas y vuelvo a repetir el mismo proceso, ¿sí? Entonces, lo que yo hice aquí, lo voy a repetir aquí, aquí y en esta parte, ¿sí? Entonces vamos a tejer
toda la vuelta es la vuelta número 2 y regreso. Quiero mostrarles, amigas y amigos, ya he terminado mi vuelta. Si se fijan, aquí va a quedar un motivo, aquí va a quedar el otro, aquí queda el otro, y en la parte de la espalda también queda igual, miren. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y motivo, ¿sí? Y luego otra vez 1, 2, 3, 4. Después del ganchito 5, 6, 7, 8 y 9, ¿sí? Entonces ahí ya tenemos completo nuestro motivo. 5 cadenas. Vamos por nuestra vuelta número 3. 1, 2, me voy a pasar al siguiente espacio. 2 cadenas, me voy a pasar aquí al siguiente espacio. 2 cadenas y aquí, en este siguiente espacio. Aquí vamos a tejerle 1. Dentro de las cadenas, 2 puntos altos. Y en el siguiente pilar o en el siguiente punto alto tejo un punto alto. Me van a quedar 4 espacios. Vamos a hacerle 2 cadenas. Voy a pasarme 1, 2 y en el número 3 tejemos un punto alto. Dentro de este espacio vamos a tejer 1, 2, 3 puntos altos y 1, 2, 3, 4, 5 cadenas. Y vamos a hacer la esquina. Recordemos que estas esquinas se tejen con 3 puntos altos sobre las cadenas. Y aquí tejemos un punto alto. Ahí está. 2 cadenas. Me paso 2 puntos sin tejer y aquí tejemos un punto alto. 1. Sobre las cadenas tejemos 2. Y aquí hacemos un punto alto. Ahí está. Así nos va a quedar la parte de las esquinas. Y voy a continuar con 2 cadenas. Me voy a pasar al siguiente espacio y tejemos punto alto. 2 cadenas y continúo tejiendo. A ver aquí. Así. Hasta llegar un espacio antes. Es decir, vamos a tejerle 8 espacios, ¿sí? Entonces, miren, aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5. Van a ser creo que 7, amigas. 6, sí, van a ser 7. Y 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y aquí, antes de este bloque de relleno, vamos a tejerle 2 puntos altos, un punto aquí, un punto alto. Vamos a hacer 1, 2 cadenas. Me voy a pasar aquí a este espacio y vamos a tejerle un punto alto. Siguiente espacio, punto alto y punto alto sobre el punto alto para obtener otro bloque igual. Y continúo con 7 espacios vacíos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y aquí en este espacio, miren, ya tenemos 7. De donde estaba nuestro motivo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y aquí empezamos a tejer 2 puntos altos
aquí hacemos el borde, 2 cadenas y pasamos 1, 2 y aquí hacemos el borde. 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5 cadenas y hacemos la esquina. Bueno, amigas y amigos, las esquinas ya saben cómo hacerlas, ¿verdad? Ok, pues voy a continuar tejiendo. Aquí hacemos 2 cadenas, paso, tejo punto alto, 2 puntos altos, aquí. Esta es otra esquina. Y ya continuamos con los 7 espacios que necesitamos. Y entonces lo que voy a hacer, amigas, es que así como tejí esta parte de aquí, ¿está? Ok, pues voy a tejer estas dos que siguen, ¿ok? Completo vuelta 3. Quiero mostrarles, amigas y amigos, ya he terminado mi vuelta número 3 y nos tiene que quedar motivo, motivo, motivo y aquí, miren, nos tiene que quedar el otro motivo, ¿sí? Y vamos a cerrar 2 cadenas, 1, 2 y en el número 3 hago un punto deslizado. Vamos a empezar la vuelta número 4, 1, 2, 3, 4 y vamos a comenzar aquí tejiendo punto alto, 2 cadenas, vamos a hacer otro espacio vacío, vuelta 4, 2 cadenas y me paso aquí, otro punto alto. Y en este espacio voy a ver si... ok, ahí está bien. Vamos a tejer los espacios pues de relleno. Son 2 y aquí para formar los 4. 1, 2, 3, 4, 5 cadenas y me voy a pasar aquí a la mitad y voy a tejerle un punto bajo. 1, 2, 3, 4, 5 cadenas, me voy a pasar hasta el último punto, tejo punto alto, vamos a hacer la esquina, 3 puntos altos para completar los 4 y vamos a continuar 1, 2, 3, 4, 5 y aquí hacemos 3 puntos altos y sobre el punto hacemos el número 4. 1, 2, 3, 4, 5 cadenas y me paso aquí a la mitad, punto bajo, 1, 2, 3, 4, 5 cadenas, me paso este espacio hasta aquí, hasta el último punto y tejo punto alto. Punto alto van a ser 2 y sobre el punto tejemos el otro punto alto para tener los 4 que necesito y así me van a quedar las esquinas. Aquí se va a formar una mariposa y aquí se va a formar la siguiente mariposa, ¿sí? Entonces vamos a tener 3 mariposas de un lado, de cada lado vamos a tener 3 mariposas, ¿verdad? Ok, vamos a continuar, amigas y amigos. Tejemos 2 cadenas y me paso a este espacio que sigue, tejo punto alto. Vamos a ver, necesitamos tener 1, 2 cadenas, 2, 3, 4 y 5 espacios. Ahí están. 1, 2, 3, 4, 5. Y aquí vamos a hacerle relleno. 2 puntos altos sobre las cadenas y aquí en el primer punto que sigue, punto alto para completar los 4 que necesito. 1, 2, 3, 4, 5 cadenas, me paso a la mitad
punto bajo, 5 cadenas, paso hasta el último punto de este bloque y tejemos punto alto sobre las cadenas, 2 puntos altos y sobre el punto alto un punto alto, y así nos va a quedar nuestra siguiente mariposa. Hacemos 5 espacios vacíos, 1, 2, 3, 4 y 5. Aquí están. Y vamos a tejer aquí 1, 2 y el tercero sobre el punto alto para tener esos 4. Y repetimos el proceso 1, 2, 3, 4, 5, punto bajo, 1, 2, 3, 4, 5, me paso hasta el final, tejemos punto alto, dentro de las 5 cadenas vamos a tejer 3 puntos altos, 1, 2, 3, 4, 5, ahí tejemos otros 3 puntos altos, a ver, 3 nada más, ¿verdad? Así, 3 y aquí colocamos el cuarto, ahí está. Pues esto que acabo de hacer en esta esquina lo voy a hacer aquí y en lo que sigue, y esto que acabo de hacer aquí pues también lo vamos a hacer en los motivos que siguen, ¿va? Voy a completar vuelta 4, 1, 2, 3, 4 y regreso. Quiero mostrarles, amigas y amigos, hasta este momento, miren cómo está quedando ya esta parte. Así es como nos tiene que quedar en esta vuelta, que es nuestra vuelta número 4. Y lo siguiente que voy a hacer aquí es pasar 1, 2. Yo creo que en el segundo le voy a hacer el punto deslizado porque subimos con 4 y no con 5. Entonces, bueno, así lo vamos a dejar. 1, 2, 3, 4, 5 cadenas. Ahora sí, me paso al punto que sigue, punto alto, siguiente punto, punto alto. Vamos a dejar en esta ocasión solo 2 espacios vacíos y vamos a hacerle un relleno. 1, 2 y sobre el punto el tercero. Y ahora vamos a tejer una cadena y me voy a pasar aquí donde tengo estas cadenas y vamos a tejer un abanico doble, 2 puntos altos, 2 cadenas y 2 puntos altos, 5 cadenas. Me paso al siguiente, la siguiente hilera de cadenas y empiezo a tejer 2 puntos altos, 2 cadenas y 2 puntos altos. Ahí está. Y ahora con una cadena me voy a pasar hasta aquí, hasta el final, y tejemos punto alto, 2 puntos altos. Van a ser 3 en total para completar los 4 que necesito. Y miren cómo ha quedado la parte del inicio. Estas que están aquí, estos abanicos van a formar nuestra mariposa. Hacemos 5 cadenas. Dentro del mismo espacio de cadenas tejo 3 puntos altos. Y aquí en el primer punto alto tejemos un punto del borde. Ahí está. Una cadena, voy a pasarme a donde tengo las 5 cadenas y vamos a tejer 2 puntos altos, 2 cadenas y finalizo con 2 puntos altos. Y ahora vamos a tejerle 1, 2, 3, 4, 5. Me paso y vamos a tejer aquí un abanico del otro lado donde tengo las cadenas. 2 cadenas y tejemos otros 2 puntos altos
para formar el siguiente abanico. Una cadena, me paso estos 3 puntos y en el último punto tejo un punto alto. En el siguiente espacio 2 puntos altos, un punto alto y ya he terminado mi esquina. Así es como va a quedar esta parte de la esquina. Ahora vamos a continuar. Nos corresponde en esta ocasión 2 cadenas y vamos a tejerle 1, 2 cadenas, 2 cadenas y 3 espacios vacíos. Ahora vamos a tejer 3 puntos altos y aquí en el siguiente punto, punto alto. Y vamos a repetir lo que hice el proceso aquí, lo vamos a repetir aquí. Hago una cadena, me paso, aquí hacemos 1, 2, 1, 2 cadenas y en este espacio vamos a tejer 2 puntos altos. Ahí están. 1, 2, 3, 4, 5 cadenas. Me voy a pasar del otro lado y vamos a tejerle 2 puntos altos, 2 cadenas y 2 puntos altos. Ya tengo abanico, abanico, falta una cadena, paso 3 puntos altos y comienzo a tejer punto alto. Aquí sobre las cadenas tejemos otro abanico y aquí, otro punto alto y así, los 4 puntos altos. Ya ando diciéndoles abanicos, amigas. No. Son el bloque de 4 puntos, ¿ok? Entonces vamos a repetir lo que hice en esta esquina, ahora el otro lado. 2 cadenas. Vamos a tejer 3 espacios vacíos. 1. Pasamos 2 y 3. Ahí están, amiguitas. Me paso aquí a este espacio y vamos a tejerle 1, 2, así, 3 y el que acaba de tejer son 4. Una cadena, me paso donde están las cadenas y vamos a tejer el primer abanico que va a ser el que va a formar la parte de las alas. Ahí está el primero. 2, 3, 4, 5 cadenas y vamos a hacer aquí donde están las 5 cadenas un abanico. Los abanicos siempre se van a tejer, amigas, con 2 puntos altos, 2 cadenas y 2 puntos altos. Una cadena, paso hasta aquí, hasta el final del punto y hacemos uno aquí, 1. Aquí tenemos que tener 2 y 3. Ahí está. 1, 2, 3, 4, 5. Y hago mi siguiente cadena. Amigas, dije cadenas. Les digo una cosita. Hoy me levanté desde las 3 de la mañana. Yo creo que ya ando delirando, amigas. Son puntos altos. Después de las 5 cadenitas, son los 4 puntos altos. Voy a ir a tomarme un cafecito, yo creo, amigas, para continuar con ustedes. Mientras voy a completar toda la vuelta. Lo que hice aquí está hecho de este lado. Y déjame un comentario. ¿Te gusta el café? Bueno, aventajo esta vuelta, ya vuelta 1, 2, 3, 4, 5 y regreso. Quiero mostrarles, amigas y amigos, ya he terminado mi vuelta, así es como está quedando. Recordemos que esta parte son donde van las maripositas. Entonces ya en este espacio he cerrado, ahora sí en la tercera cadena, amigas. Ya subimos con las 5, entonces aquí tenemos 1, 2 y en la tercera hago un punto deslizado y
Ahora sí, vamos por la vuelta número 6. 1, 2, 3, 4, 5. Vuelta 6. 1, 2, 3, 4, 5 cadenas. Voy a pasar y nada más voy a hacer en esta ocasión un cuadro o un espacio vacío. Tenemos esta hilera de cadenitas y necesitamos tener 5. Así es que vamos a ir para allá. Hacemos primero nuestro cuadro de relleno, porque este cuadro de relleno, amigas y amigos, se va haciendo como unas escaleras, ¿sí? Unos son escaloncitos y luego se cierra como un tipo pirámide, más o menos, ¿sí? Entonces aquí ya tengo el de relleno y voy a hacer en esta ocasión 2 cadenas. Me voy a pasar a donde tengo las alas o los abanicos y ahí vamos a tejer 2 puntos altos, 2 cadenas y 2 puntos altos, ¿verdad? Normal como hacemos los demás abanicos, pero en esta ocasión haremos 6 cadenas. Me voy a pasar a donde tengo el siguiente abanico y tejemos un abanico, 2 puntos altos, 2 cadenas y 2 puntos altos, y ahora hacemos 2 cadenas. Ahí está el inicio. Paso aquí, punto alto, vamos a tejerle 3 sobre las cadenas 1, 2, 3, 4, 5 y vamos a colocarle aquí 1, 2, 3 y el de la esquina. Ahí está, ¿sí? Ahí nos quedó la primera parte de la esquina. Ahora vamos del otro lado. 2 cadenas, me voy a pasar a donde tengo el abanico. Y ahí vamos a ver. Ahí está. Vamos a tejer el abanico. Ya no voy a decir cuántos son del abanico porque ya sabemos que todo es repetitivo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ahora me paso al siguiente abanico. Y aquí hacemos pues el otro abanico, ¿verdad? Y después del abanico nos corresponde tejer 2 cadenas. Pasamos todo este espacio hasta el último punto del bloque de 4. Ahí está. Así es como queda en la parte de la esquina. Y ahora aquí hacemos relleno. Ya nada más en lo que sigue nos tiene que quedar un espacio. Aquí ya rellenamos 2 cadenas. Dejo un espacio vacío y un relleno. Dos cadenas y luego me paso hasta acá y hacemos 2 puntos altos, 2 cadenas y 2 puntos altos. Ahí está. Miren. Y aquí ya nada más nos queda un espacio. Y esto que hice aquí de la mariposa lo vamos a hacer en esta otra mariposa, que son 6 cadenas. Hacemos la otra ala o el otro abanico. Dos cadenas, me paso todo este espacio hasta el final de los puntos y ahí hacemos el relleno. Así nos ha quedado la parte de la mariposa. Ahora hacemos un cuadro vacío y hacemos un cuadro de relleno. Dos cadenas, me paso hasta donde tengo la parte del abanico y tejemos el abanico. Vamos a hacer nuestra siguiente esquina.
6 cadenas, hacemos el abanico, 2 cadenas, paso todo este espacio y hago la esquina. Uno, 2, 3, 4, 5. Nuevamente 3 puntos altos. Ahorita se los voy a mostrar, amigas, ¿eh? La esquina va a ser igual, repetitiva. Aquí, ahí está. Así me va a quedar, ¿sí? Entonces, amigas y amigos, yo voy a hacer en el resto de los 4 espacios que faltan, aquí, aquí y aquí, vamos a tejer como tejimos en las esquinas, en el centro, y regreso. Vuelta 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 vueltas, amigas, ya nos quedan bien poquitas. Así es que quédate para que continúes viendo nuestra preciosa blusa. Yo soy Mari Rolón. Estás en mi canal de Todo en Crochet, pero si quieres verla completa, entonces ve al canal de Di Crochet y Más. Así búscame, Di Crochet y Más, donde encontrarás precisamente eso: crochet, manualidades y algo más. Te voy a estar esperando. Mientras, voy a completar la vuelta y regreso. Quiero mostrarles, amigas y amigos, miren, hasta este momento, vuelta 1, 2, 3, 4, 5, vuelta número 6. Así es como nos ha quedado. Y vamos a cerrar la vuelta 6 y a continuar la vuelta número 7. Aquí para finalizar tengo que tener así casi completos 3 puntos, y las cadenitas van a ser el punto número 4. 1, 2, 3. Hago el punto deslizado y aquí se completa el bloque de 4. Ahora en esta parte voy a subir 3 cadenas y voy a empezar aquí tejiendo 2 puntos altos sobre las cadenas y un punto alto. Ahora vamos a tejer 3 cadenas. Me voy a pasar a este espacio donde está el abanico, y ahí vamos a tejer el abanico. A ver, vamos a tomarlo bien. Ay, amigas, que no quiere, ¿verdad? Mientras ahí en casita vayamos disfrutando de el cantar de los pajarillos, amigas. Andan ahora bien cantadores. Aquí cerca de mi ventana. Ahí está el abanico. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y nos pasamos al siguiente abanico. A ver, ¿quién se había percatado de que aparecen los pajarillos cantando? Aquí hacemos el otro. Ahí está. Miren cómo vamos a empezar. 6 cadenas. Y luego hacemos 3 cadenas. Y me voy a pasar en esta ocasión hasta la esquina. Miren. Vamos a pasar 1, 2, 3 hasta acá, hasta la esquinita vamos a irnos. Vean qué bonita, amiga, se ve en blanco. ¿Cuál tú prefieres? ¿Blanco o amarillo? Déjame tu comentario que voy a estarlo leyendo. Miren. Así nos va a quedar ya la de nosotros también. Bueno, esta que estoy tejiendo, ¿va? La de color amarillo. Y aquí entonces me voy a pasar hasta acá. Aquí. Hacemos la esquina. 1, 2, 3, 4, 5. Vamos a completar. A ver, vamos a retomar. Aquí está. Miren. ¿Sí? Ok. Vamos a tejer 3 cadenas. Nos pasamos a donde está el abanico.
2 cadenas, completamos abanico y así nos va a quedar en la parte de la esquina. Ahora vamos a tejer 6 cadenas. Me paso al siguiente abanico y tejemos un abanico. Tres cadenas y me voy a pasar hasta aquí a rellenar el espacio del centro. Y así me va a quedar. 3 cadenas, me paso donde tengo el abanico y tejemos un abanico para hacer nuestra siguiente mariposa. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y hasta acá. Me paso 1, 2 y continúo. Ahí está, miren. Ahora ya terminamos de cerrar este bloque. Vamos a continuar del otro lado. 1, 2, 3 y aquí. Tejemos el de relleno. Y me paso hasta acá. Ahí está. Miren. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hacemos el otro abanico. Ya casi estoy por llegar a la esquina. 1, 2, 3 y hacemos la parte nuevamente de la esquina. Uno, 2, 3, 4, 5. Ahí está. Entonces, miren, ya como ha quedado. Ya tenemos para las 3 mariposas. Ahí está. Y en este caso lo que yo voy a hacer es que voy a aventajar toda esta vuelta. Vuelta 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vuelta número 7. Aventajo mi vueltita 7. Y regreso. Lindo, lindo. Fácil, fácil. Solo aquí en mi canal de Todo en Crochet. Recuerda mi nombre, Mari Rolón, y búscame como Rolón Crochet, Crochet Rolón o simplemente Mari Rolón. Completo vuelta y regreso.